desde mi punto de vista, una de las menudencias más versátiles que tiene una vaca es la lengua. Porque de ahí vamos a obtener una carne deliciosa que la podemos preparar de múltiples maneras. A veces nos encerramos en una receta, pero si nos ponemos a investigar o a experimentar, si te gusta, vas a encontrar que hay múltiples formas de utilizarla y darle una terminación, un sabor explosivo, como tal vez no te lo imagines. Hoy te traigo una propuesta. Vamos a hacer una lengua de vaca, pero se va a llamar lengua ahumada al tomillo. Vas a ver que esto, si sos de fogones, te va a encantar. Todavía no estoy hirviendo el agua. Media olla más o menos. Pero le voy a agregar un poquito más antes que comience a hervir. De entrada, sal gruesa. Un puñadito ahí, más o menos. Unos granitos de pimienta. Pimienta negra. Y cuidar de que hablando dardo no se te apague el fuego. Y ahora sí, como corresponde en el fogón, hay que tener paciencia, ¿verdad? Si no tienes paciencia, no prendas fuego. Te tomas unos mates mientras esto va armándose, que levante un poquito más la llama. Ahora sí está hirviendo. Lo espumamos, como se dice normalmente. Esto tiene grasita, tiene impurezas de la lengua. Entonces, toda carne que se va a hervir para hacer un cocido, hay que espumarla. Bueno, de ahí el nombre espumadera, ¿verdad? Un par de cebollas, cebolla blanca, enteritas nomás. Y por ahí, en este momento tengo tomillo deshidratado. Una ramita para ir ya generando el sabor medio atado de apio. Va para adentro. Medio atado de perejil. Una ramita de laurel. Y de último, mira esto, una cabeza de ajo. Partida al medio. ¿Viste? Así nomás, pin, a la olla. Y sumergimos todos los vegetales. Por supuesto, un detalle a tener en cuenta, dentro de 1 hora y media o 2 horas, supuestamente podría estar tierna. Eso lo vamos a ir controlando. Ustedes vieron lo que acabo de poner en la olla. Si yo voy a hacer otra preparación, eso no le voy a poner, le voy a poner un poco de limón, algo de sal de repente, pero es cocinarla, ablandarla. Yo en este caso, lo que les estoy mostrando es cómo impregnar de sabores intensos a la carne de la lengua. En poca medida le puse el tomillo porque después viene otra etapa con él y ya de entrada le vamos a ir dando un sabor que va a ser el preámbulo del final que va a tener esto. A ver cómo va esto. Tratamos siempre de que ¿ven? Lo que yo les decía, acá podemos espumar un poquito más. Esto va a ser en los primeros minutos. Que se sumerjan bien las hierbas. Entonces, de este modo vamos a ir logrando un caldo con todos los sabores. Incluso, les digo más, si ustedes lo van a hacer, le pueden agregar otro tipo de hierbas aromáticas o lo que sea a gusto del paladar de ustedes. Como siempre digo, yo no soy cocinero, yo experimento, pruebo y lo comparto con ustedes. Pero los gustos míos no necesariamente van a ser igual a los de ustedes. Así que experimenten, experimenten. Yo hago lo que me gusta, si a vos te gusta, hacelo. Va muy, pero muy bien. Pues todavía falta un buen rato. Hay para tomar unos cuantos mates. Les digo más, como siempre. Si ustedes quieren hacerlo más rápido esto, no es necesario hacerlo en el fogón. Bueno, siempre digo lo mismo. Si ustedes no tienen fogón
o están mirando el video y no les gusta el fogón, esta receta la pueden hacer, la pueden iniciar en una cocina común y corriente. En una olla a presión hacen todo este procedimiento inicial y el final sí, lo van a tener que hacer en un fogón como van a ver que lo voy a hacer yo. Voy a tomar otro mate. Esto por el momento lo continuamos así, dentro de 1 hora y media, más o menos, vemos qué pasa. Vamos a utilizar este tiempo que tenemos de hervor, de cocción de las lenguas, preparando uno de los aderezos finales. 3 o 4 cucharadas de orégano. Tengo este condimento que es para carnes también, que ya tiene agregado ají. Así que me voy a cuidar con esto y voy a poner ahí, más o menos ahí creo que se ve la cantidad, no llega a 1 cucharada. Pero eso es muy a gusto personal. También, si de picante se trata, pero con un sabor algo diferente, tenemos la pimienta negra molida. No es 1 cucharada entera, por cierto. Sal, un poquito también, porque ustedes vieron que la lengua tiene. Y todo lo que viene después también va a llevar algo de sal. Una vez hecho esto, vamos a agregarle un vaso más o menos, vamos a ir viendo, de aceite de oliva o el que ustedes quieran, para ir hidratando todas estas hierbas. Vinagre de alcohol. También ustedes vieron, estaba en medio vaso, le puse 1/4. Entonces, mientras esto se va hidratando, vamos a picar el perejil y ajo. El ajo, en este caso, yo ya lo tengo picado acá, bien finito, miren. No molido, no lo vayan a pasar en una procesadora porque de criollo no va a tener nada. Un atadito de perejil fresco, también arrancamos y lo picamos bien, pero bien chiquito. Machacamos bien. Ahora dejamos que terminen de hidratarse. Pasaron 30 minutos más o menos, esto ya estaría hidratado. Ahora sí, el atadito de perejil. Y por último, el ajo. Acá eran unos 5 dientes de ajo. Y acá sí, de último vemos ya cómo va quedando. Y esto sí, esto que viene ahora, te vas a chupar los dedos, realmente te vas a chupar los dedos. Porque esto es para el final. Ya lo vas a ver cómo lo ponemos, pero hacerlo ahora. 3 cucharadas de pimentón dulce. Una pizquita de sal. A gusto también, porque recuerden que todo lo demás ya tiene sal. Un vaso de aceite de oliva o el que ustedes quieran. Bien mezclado para deshacer todos los grumos. ¿Y esto dónde lo ponemos? A ver cómo lo vemos. 1 hora. Dura todavía. Muy dura. No le entra al tenedor fácilmente. Pero suscríbete. En el fogón no hay apuro. La tapamos. Así sigue hirviendo. Me perdí, pero creo que van cerca de... Sí, están por ser las 2 horas. Y necesito más agua todavía. Y para eso no hay mejor que darle bastante llama. Ahora sí. 2 horas y media. Miren. Ven cómo se introduce suavemente. Acá, en esta parte, ven cómo se va suavecito el tenedor. 2 horas y media de cocción. Y la sacamos. A ver la otra. Así debe quedar la lengua. Se va. Se va solo el tenedor. Con el calor del fogón empiezan a salir todas estas hormiguitas. Claro, estamos en el campo acá, con seguridad estaban en la leña. De aquí, así caliente como está, bien fuerte, nos vamos con un chorro de agua bien fría.
Este caldito es impresionante, la sustancia, la consistencia, los aromas, los sabores y todos los adjetivos que ustedes le quieran poner. Y lo voy a dejar acá tapadito momentáneamente. Ahí con el fuego al costado, no hay problema. Mirá, aunque te queme un poquito, no te preocupes. A ver si, mirá cómo le sale todo el cuerito. Está calentita, pero viste, así en caliente, con el golpe de agua fría, se desprende todo el cuerito, toda la piel y te quema los dedos también. Bueno, aquí queda una enjuagadita. Sacan todos los restitos, esos pellejitos que quedan. Y mirá, todavía está caliente. Acá tenéis las dos lengüitas listas para hacer esto otro. Agarrás la lengua pelada y la volvés a poner acá adentro. ¿Estamos de acuerdo? El caldo está tibio todavía, caliente. La lengua también. Entonces, la dejamos ahí y lo tapamos. Lo vamos a dejar toda la noche ahí para que absorba sin el cuerito todos los sabores que tiene el caldo. Así que nos vemos mañana y vamos a ver cómo terminamos esta lengua, sí, acá, en la parrilla. Aunque no lo aparenta, mirá la grasa que tiene. Cuidado, eso está apagado, no se crean que tengo grasa ahí. Y acá sí. El futuro manjar, aunque ya lo es. Está todo impregnado. Yo ya tengo unas ganas de meterle diente. Y acá sí comenzamos con todo el proceso final. Vamos a hacer medallones, más o menos, de unos 2 centímetros. Porque tenemos que tener en cuenta de que esto está cocido. Ahí está. Miren la grasa que tiene esto. Y eso que lo desgrasamos. Buenísimo, entonces. Unos 2 centímetros, dije. De este modo. Y acá sí, como ya se nos afina la lengua, vamos a hacer el corte un poco transversal. Pero siempre manteniendo los 2 centímetros. Y miren quién entra ahora a jugar acá. Y acá comenzamos a colocar las lenguas. Y ahora sí, pintamos todo. Se los dejo como una idea. Yo voy a seguir en el fogón. No es necesario dejarlo que se macere mucho rato, por el hecho de que ya la lengua, ustedes vieron que está súper impregnada con un montón de sabores. Esto sería ideal en este momento, así como está, con un aderezo final, ponerlo en el horno para aquellos que no les gusta el fogón. Así que con esto directo a la parrilla y lo vemos.
Parrilla baja, mucha brasa, bien fuerte. Colocamos de un lado. Vuelta y vuelta. Mira quién entra a la parrilla. El tomillo. Tiene que ser tomillo verde. Por el hecho de que le vamos a incorporar el humo. Si yo le pongo tomillo seco, no va a desprender humo, se nos va a prender fuego inmediatamente. Es riquísimo el aroma que va desprendiendo. Ya va impregnando totalmente la carne de lengua. No podemos descuidarnos acá. Lo vamos a ir vigilando. Queremos que se nos caramelice un poco. Nada más que eso. Ni se imaginan el aroma que está desprendiendo a tomillo. Me resulta más cómodo el tenedor. Ahora sí, ni 10 minutos. Listo. ¡Qué delicia! El menjunje. Chimichurri uruguayo. Todo por encima. A gusto. Y ya que estoy, voy a cometer el sacrificio de probarlo. Manjar de manjares. ¿Vos tenés alguna otra sugerencia para preparar una lengua de vaca? Compartila. Espero que las imágenes hablen por sí mismas. Esto tiene una untuosidad que le da a todo el conjunto ya la grasa que tiene la lengua, el aceite que le incorporamos, el aceite del aliño con el chimichurri. Explosivo. Chao.